Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al nuevo programa, Adentrándonos en la Filosofía. El día de hoy tenemos nuevo autor, nuevo tema del que hablar y nuevo libro. Se viene, es un gran tema, la opresión, con la mismísima autora Iris Marion Young, que escribió el libro La justicia y la política de la diferenciación. Este gran libro nos habla acerca de la opresión y más que nada podemos comprender sus 5 principales caras. Yo mismo he realizado mi propia investigación, pero para comprender mejor este tema les pido a estos 4 grandes investigadores que nos ayuden. Así que, Minelli, ¿podrías decir algo acerca del contexto de la autora? Y bueno, comencemos. Esta autora fue una reconocida filósofa feminista que se centraba mayormente en los temas de teoría política, teoría social, feminista y análisis normativo de las políticas públicas, las cuales transmitía impartiendo clases en la Universidad de Chicago, siendo también miembro del Centro de Estudios de Género y Programa de Derechos Humanos. Dichas experiencias le permitieron examinar con detenimiento el concepto de justicia, así como el fenómeno de opresión hacia la mujer, y las injusticias practicadas de diferentes formas, pero al fin y al cabo injusticias. Fue esto uno de los factores por los cuales se le llamó la pensadora de injusticias estructurales, y cabe mencionar que durante el desarrollo de su obra La justicia y la política de la diferencia, se encontraba ampliamente relacionada con los movimientos sociales que le permitieron apreciar un panorama no mediado por la imparcialidad impuesta en dichos espacios públicos, mientras se desarrollaba lo que era conocido en Estados Unidos como la nueva izquierda. Espero que esto les haya servido de contexto y vamos con lo siguiente. Gracias por el contexto, Minelli. Bueno, ahora que conocemos esto, Irving, ¿nos podrías comentar un poco acerca del tema de donde todo parte? ¿Qué es la opresión? Muchas gracias, Ernesto, y claro que sí, te hablaré de la opresión, pero antes permíteme decir lo que dice la autora acerca de la justicia. Dice que la justicia no solamente debe ser distributiva, es decir, dar a cada quien lo que se merece, sino que además debe proveer las condiciones e instituciones necesarias para una cooperación y colaboración colectiva. Y algo que se impone a esta justicia es precisamente la opresión, y de ahí es donde nace. Lo que intenta hacer la autora es englobarnos todos los males que conlleva la palabra opresión, divididos en 5 categorías: explotación, marginación, imperialismo cultural, violencia y carencia de poder. Estoy seguro que los demás invitados querrán hablar de estos temas, pero lo que me llamó específicamente a mí la atención es que nos cambia el significado de lo que es opresión. Mucha de la sociedad no consideraría que es opresión lo que sufren algunos grupos sociales actuales, debido a que creemos que la opresión está relacionada con la violencia física o con la tiranía, cuando esto no es cierto. Los movimientos de los 60s y 70s vinieron a cambiar la definición de opresión y la definen como los desajustes e injusticias por prácticas cotidianas de una bien intencionada sociedad liberal. Y aquí es donde cobra verdadera relevancia, puesto que menciona bien intencionada sociedad. Y esto quiere decir que no siempre que haya un grupo oprimido va a haber un grupo opresor. Muchas veces lo que sucede es que hay un grupo oprimido por el sistema opresor. Y de aquí por eso nos acuña el concepto de opresión estructural. Además, la autora hace referencia a otros 2 autores. Una de ellas es Marilyn Frye, que recupera su definición de la opresión y dice que es una estructura de fuerzas que inmoviliza y reduce a un grupo. Aquí recuperamos que no siempre tiene que ser un grupo opresor, sino el sistema es muchas veces quien afecta a los grupos sociales. Y también recupera a Foucault en su teoría de que para hablar de poder no se tiene que revisar la soberanía en relación con gobernante-sujeto, puesto que muchas veces el poder se ve en las prácticas de educación, en la producción y distribución de los bienes. Y esto aplicado al concepto de opresión lo vemos en que no siempre tiene que haber un grupo opresor, sino que es el sistema, las prácticas educacionales, los sistemas de producción y distribución quienes oprimen a muchos grupos sociales. Y esto lo sigue tratando más adelante toda la autora, pero me gustaría escuchar lo que piensan todos los demás. Gracias, Irving, por darme la palabra y muchas gracias, Ernesto, por invitarme a tu programa. Yo concuerdo claramente con lo que dice Irving, que opresión es uno de los conceptos que la autora utiliza en este libro como base. Claro que es de las cosas más importantes del libro. Sin embargo, también considero que uno de los conceptos primordiales que esta autora llega a tocar
es el concepto de grupo social. Todos estamos acostumbrados a escuchar que grupos, que equipos, que la sociedad, pero ¿en realidad tenemos conciencia de qué es grupo social? Esta autora lo define como la colectividad en la que comparten cosas afines y todos vivimos dentro de grupos sociales todo el tiempo, todos los días. Desde el momento en el que nacemos, ya pertenecemos a un grupo. Si eres mujer, si eres hombre, perteneces a un grupo. La cosa es que estos grupos se van reduciendo y haciendo cada vez más pequeños y más pequeños con tal de que esas afinidades se vuelvan específicas. O sea, por ejemplo, si a ti te gustan los deportes, entras a un grupo, pero si de esos deportes solo te gusta el béisbol, entras a otro tipo de grupo y así sucesivamente. Se va haciendo más pequeño y más pequeño. Hoy en día, en esta situación de pandemia, de COVID, podemos ver cómo estos grupos sociales se han visto afectados, ya que estábamos acostumbrados a la convivencia, a estar entre personas, a socializar en sí, y hoy en día ya no podemos realizar ese tipo de cosas. Por lo tanto, nuestros grupos sociales tienden a cambiar por el hecho de que ahora simplemente nuestro primer grupo social son las personas con quien compartimos vivienda. Ha sido de verdad bastante interesante y bastante triste el cómo nuestra sociedad ha estado cambiando debido a esta pandemia. Pero bueno, le regreso la palabra a Néstor y gracias por invitarme al programa. Ahora me gustaría también revisar el concepto de carencia de poder en las personas, tal y como lo maneja la autora como una falta de autoridad que a largo plazo impide el desarrollo de capacidades y creación de oportunidades. Es por eso que con estas personas se puede ejercer poder y su naturaleza los hará acatar órdenes dejándolas sin ningún derecho a darlas. Marion apoya también un argumento de Foucault, el cual plantea que para lograr comprender de manera óptima el significado del poder debemos dejar de asociarlo con la soberanía, tal y como lo vemos diplomáticamente en la relación gobernante y sujeto. Esto puede verse mayormente reflejado cuando explica la organización política en todo el mundo, con las prácticas jerárquicas que ciegamente vemos como una dominación de la sociedad moderna, ejercida por agentes que median las decisiones de los otros, ya sean presidentes, senadores, etc. Inclusive lo podemos ver en la actual situación con la crisis sanitaria, en la que los ciudadanos cuentan con una carencia de poder alrededor del mundo en cuanto a la toma de decisiones en la administración de las vacunas para el COVID-19. Y esta situación no se considera como opresión ya que no hay violencia, pero como sabemos entra en una de las 5 categorías que plantea Marion Young de la opresión. Perdonen por interrumpirlos, pero ahora que conozco acerca de la opresión y de los grupos sociales, además de que yo mismo realicé también una investigación leyendo parte del libro, puedo decir que otra cara muy importante de la opresión vendría siendo la explotación. Y esta se da principalmente cuando una persona tiene poder sobre otra. Y lo que hace es que esta persona con poder trata de beneficiarse, haciendo que la otra persona produzca ganancias para ella. Y la persona con poder no le da ninguna compensación por su trabajo o le da una compensación de manera injusta. Lo relaciono mucho con el hecho de que las mujeres en el ámbito laboral en ocasiones no reciben la remuneración salarial que deberían por el hecho de ser mujeres. Increíblemente de acuerdo con todo lo planteado anteriormente por mis compañeros. Sin embargo, considero que aún faltan 3 conceptos súper importantes que menciona la autora a la hora de hablar de esta teoría social que busca no ser reduccionistas con lo que significa la opresión a nivel sistema, a nivel estructural. Ella habla de justamente de estas 5 caras de la opresión y les voy a hablar de 3 en particular. La primera de ellas habla del imperialismo cultural. ¿Pero esto qué es? El imperialismo cultural, en términos estrictos, conlleva la universalización de la experiencia y la cultura de un grupo dominante y su imposición como normal. Esto lo pone como ejemplo, por ejemplo, los ideales europeos o aquello que nosotros creemos que es correcto, que es lo universal o que es como aquello a lo que debemos apuntar a ser, que usualmente oprime y genera otredad con otros grupos que no forman parte de esta dialéctica o que no forman parte de esta narrativa o de esta idea de la cultura predominante o la cultura dominante en su caso.
El caso es, usualmente estos grupos oprimidos tratan de apuntar a estos ideales imperialistas justamente porque estos se ven como dominantes, lo cual tiene muchas consecuencias, como lo plantea la misma autora, como es la violencia al ver a otros grupos como los otros, o inclusive que esto que permea tanto en nuestra sociedad, que como grupos oprimidos tratamos de entrar dentro de esa cultura y tratamos de seguir esos ideales justamente porque queremos los dominantes, y estos grupos quieren pertenecer a ese tipo de cultura que es la que domina, que es la que es aceptada, que es a la que deberíamos apuntar a ser y querer. Por otro lado, nos habla acerca de la marginación. Esto también es súper importante porque lo que menciona es que ves a las personas o ves a estos grupos, estas minorías oprimidas, como personas no útiles para la sociedad, no útiles en cuestiones de trabajo, no útiles en cuestiones sociales, no útiles porque no proporcionan nada a la sociedad, ni a nivel intelectual, ni a nivel de trabajo, ni a nivel de ningún índole. Nos pone como ejemplo, por ejemplo, a las personas de la tercera edad, nos pone como ejemplo a los chicanos, o a la comunidad indígena, o a la comunidad latina en Estados Unidos. Lo que menciona es que muchas veces estas personas no únicamente son marginalizadas por las mismas como por la misma sociedad, sino que son marginalizadas también a nivel estructura y sistema. Por ejemplo, en los programas de bienestar social que se han generado en muchísimos países, tienen que pasar por ciertos procesos burocráticos para justamente tener como permisible el hecho de tener un trato digno o acceder a la justicia. Lo que hace es meterlos en procesos sumamente burocráticos que lo único que hace es vulnerarlos y como atentar contra su dignidad humana, justamente porque son nosotros, porque son personas marginalizadas, porque son personas que no son aceptadas para la sociedad, porque no son útiles, y esto también lo podemos ver a nivel sistema. Por último, el último concepto al que nos menciona es acerca de la violencia, ¿no? Habla no únicamente de una violencia que es aceptada socialmente y que literalmente es una práctica social, sino que nos habla de una violencia que es estructural, que es sistémica, donde las mismas instituciones lo aceptan, donde la misma sociedad lo acepta, y no únicamente eso, sino que lo tolera, lo permite y lo alienta. Lo vemos como algo, como plantea como ciertas teorías acerca de cómo es el odio irracional, o también forma parte de ver a alguien como el otro, o tenerle miedo a ello desconocido, o aquello que no entra dentro del imperialismo cultural, nosotros que creemos que es culturalmente aceptado o culturalmente dominante. Esta violencia se ejerce a estos grupos oprimidos no únicamente de un tú, yo contra ti, sino que predispone que estos grupos oprimidos están predispuestos ya a ser víctimas de cualquier tipo de situación o cualquier tipo de violencia por el simple hecho de pertenecer a estos grupos y socializarse por medio de estos grupos. Estos tres conceptos forman parte fundamental de estas 5 caras de la opresión, justamente para entender que no únicamente como el reduccionismo marxista de que solamente eres oprimido por formar parte de una clase, sino que existen muchas caras. Esto nos permite entender justamente la parte de la violencia o las cuestiones de la opresión pueden medirse inclusive entre las personas, como unas personas son más oprimidas que otras, inclusive dentro de su opresión tienen ciertos privilegios, como no es lo mismo una mujer blanca clase alta, por ejemplo, a una mujer negra en Estados Unidos, o una mujer negra por ejemplo, en República Democrática del Congo. Probablemente este tipo de parámetros nos permiten medir qué tanto estás oprimido y qué tanto eres privilegiado dentro de esta sociedad. Bueno, ahora creo que hemos hablado de los temas más relevantes de este grandioso libro que interpreta esta gran autora, tratando de expresarnos las diferentes formas en las que se puede llevar a cabo la opresión. Gracias a estos 4 invitados pudimos comprender más a detalle este grandioso tema. También podemos concluir que la opresión no necesariamente tiene que ser por un grupo que está siendo oprimido y otro grupo que los está oprimiendo a ellos, sino que la opresión puede estar en cualquier lugar. Y ahora, esto puede llegar a ser que cambiemos la forma en la que percibimos el mundo. Gracias por vernos, los espero la siguiente semana y recuerden, apliquen lo aprendido en su vida.